¿Cuáles crees que son los factores que aumentan la recurrencia de inundaciones, no solo en la región, sino río arriba? Hace poco se anunció, sí, la emergencia hídrica. Y bueno, uno si puede leer, puede ver cuando también empecé a escuchar el tema y a ver el río, porque veo permanentemente el río, lo primero que hice es lo que hago habitualmente y es consultar a un amigo ingeniero hídrico. Sí. Entonces, como veía que desde marzo en realidad no bajaba el río, hubo una crecida en marzo pequeña, que suele ocurrir, pero había bajado muy poco desde entonces. Lo consulté para preguntarle qué estamos esperando, qué magnitud de creciente estamos esperando. Y no voy a decir el nombre porque quiero decir la respuesta. Me dijo, en el peor de los casos, va a tener la magnitud exacta para una buena campaña política. Claro. Y realmente ahora es lo que estamos viendo. Hablábamos de 6.25, de 6.20, de 6, y ya estamos en 5.85, y tal vez ni siquiera llegue. Claro, y menos, creo. Claro. 5.40 habían bajado los últimos. Es decir, pero bueno, una crecida normal, claro, y una buena campaña política. Con respecto a los factores, a lo que apuntaba el tema de la deforestación, ¿no? Que aumentan lo que es, o disminuye la absorción del agua pluvial y lo canaliza hacia los cursos de agua. Eso en particular es como que lo podemos, nos puede afectar directamente. Nos está afectando desde hace 200 años, 300 años, que se acabaron los últimos parches de selva que quedaban en la región. Claro. Los santafesinos tenemos que recordar, hay otra cuestión, otra guerra mal encarada. Nos defendemos del río. Yo lo que quiero decir es que si la propuesta es defenderse del río, o sea, tenemos un enfrentamiento con el río, abandonemos ahora, porque está perdida. El río nos va a ganar siempre. Al río lo que hay que hacer es entenderlo. Y entender el río implica entender todo lo que el río significa, que no es solamente agua. O sea, las selvas que había también eran parte del río porque el río las genera. Pero Santa Fe tiene aproximadamente entre 6.000 y 6.500 hectáreas, entre 6.000 y 6.500 manzanas. Eso hace aproximadamente 24.000 cuadras de vereda. Si 24.000 cuadras de vereda tuvieran mínimo 30 árboles o 20 árboles, multiplica 20 o 30 por los 6.000, por los 24.000, y decime de cuántos litros estamos hablando, y habría, no solucionaría el problema, pero habría un par de barrios menos que se inundan, mucha gente en mejores condiciones. Por otro lado, hablábamos de permeabilizar suelo, y hay una ordenanza que dice cuánto es obligatorio que el vecino embaldose de vereda, pero nada dice sobre cuánto debería ser el mínimo de paño verde que se deja. Y si en estas 24.000 cuadras de veredas nosotros pudiéramos tener, digamos, un promedio de 80 centímetros de paño verde, que en algunos lugares podrá ser de 3 o 4 metros y en otros lugares no podrá exceder los 15 o los 20, el ancho de una baldosa. Pero si lo tuviéramos, tendríamos el equivalente a un parque de 400 hectáreas. Y lo tendríamos desparramado, distribuido homogéneamente en toda la ciudad, que es una ventaja atroz a la hora de absorber las aguas de lluvia. Bueno, Mario, nos excedimos en el tiempo, pero siempre es interesante y hasta podríamos dedicarle... Un datito que no tenemos que olvidar. Dime. Los santafesinos nos inundamos en el 2003 porque las defensas estaban incompletas. Claro. Y en el 2007 porque estaban completas. O sea, ni una ni otra pudieron... Defenderse del río no sirve. Bueno, Mario, gracias por brindarnos tu tiempo. La verdad que podríamos dedicarle horas a este tema, así que seguramente te vamos a estar convocando más adelante. Bueno. Gracias por venir. Gracias a vos.
lo personal yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. A zonas muy populosas, diríamos que el número de evacuados que va a haber en Santa Fe, en la zona oeste, va a ser altísimo. No me digas que no sos culpable. Que de toda tu vida, ¿sentís que los cambios climáticos se han ido acentuando? Sí, sí, yo sí. Yo particularmente, aparte, soy de investigar mucho y sí, aumentaron creo que 2 grados en estos últimos 50 años más o menos en el mundo y se va a ir aumentando cada vez más y bueno, y hay aparte más fenómenos climatológicos como por ejemplo los huracanes que se están haciendo más frecuentes o inundaciones o por ejemplo ciertas zonas que antes tenían nieve y glaciares permanentes, ahora no los tienen. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Pudiste estar sin ver